Le damos la bienvenida a esta entrevista virtual del énfasis de periodismo de la Escuela de las Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Somos Luis Daniel Vargas Rojas y Emily G. Loría, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026. Y hoy conversaremos con el productor audiovisual Frederic Fallas, CEO de FDR Stream Studio. Con su autorización, esta actividad está siendo grabada para ser compartida en las plataformas estudiantiles. De Hoy acuerdo. conversaremos sobre las tendencias de la industria con un enfoque en el interés humano, en los medios digitales y la inteligencia artificial. Sí. Frederic Fallas es graduado de nuestra en la escuela con una licenciatura y tiene una maestría en Administración de Empresas Periodísticas de la Universidad Estatal a Distancia. Durante 24 años trabajó en Repretel, ideando y produciendo formatos de programas como Las Historias de Informe 11, La Dulce Vida y Los Toros del 6. Su labor como productor le mereció varios galardones para sus formatos. En el 2013 recibió el premio Áncora y Viva por las historias de Informe 11, el premio Jorge Vargas Gené, Óscar Cordero Roja en el 2023, junto con Ariel Ari y Mario Alfaro por la sección El Corazón de Ari de las historias, y el Premio Nacional de la Cultura Joaquín García Monge en el 2013 por su trabajo en Informe 11, gracias a su aporte a la divulgación cultural. Actualmente, es el CEO de FDR Stream Studio, una productora especializada en transmisiones en vivo. ¿Dónde considera que radica la longevidad del formato de las historias y cómo caracteriza la competencia que ésta ha tenido? Fue un formato que se adelantó a su tiempo. Fuimos los primeros en contar historias y ahora el formato de historias pues está ampliamente extendido a lo largo del país y en el mundo también. Pero las historias, el contar historias, el storytelling, prácticamente lo iniciamos nosotros bajo el liderazgo mío. Y, y fue precisamente esa creatividad o esa idea de poder adaptar historias a un formato de revista cuando había un programa que era meramente sucesero, era meramente sucesero, pues lo adaptamos de una manera correcta que gustó acá en la sociedad, ¿verdad? Costarricense. Y posteriormente se extendió en otro montón de programas, incluso los noticieros, ¿verdad? Que están pues contando historias también. Y, y por supuesto que aunque no es un invento mío el contar las historias, el adaptarlas aquí para el país, sí lo es, porque no, en ese momento pues todavía no se estaba haciendo y eran formatos, eran ideas que estaban haciendo en países como Estados Unidos, Argentina, algunas naciones de Europa, que este tipo de formatos estaban haciendo y nos adelantamos un poquito, lo trajimos para acá y nos arriesgamos, o me arriesgué, y dichosamente pues resultó de buena forma. Nos interesa mucho esa parte de la separación tal vez entre la noticia y esta parte de la historia, digamos, cómo la información es diferente y no necesariamente es lo mismo que se cubre dentro de la prensa regularmente. Entonces, ¿consideraría usted que se deben abrir secciones dentro de los medios de prensa tradicionales o si se deben separarse con estos formatos como las historias o más que noticias, en el caso de Teletica? Sí, en realidad ya se unieron, en realidad ya se unieron. Nosotros empezamos contando historias cuando el programa nació en el Canal 4, eh, muy parecido, por ejemplo, a lo que es ahora este programa de Goñi, de multimedios de Canal 8 que se llama eh, Alerta 8. Ujú. Entonces era muy Sí. parecido. De hecho, 25 años después, hasta el Logan lo repitieron, porque Informe 4 era la historia detrás de la noticia. Entonces, lo que se hacía era una ampliación de la noticia, del suceso del día, se ampliaba, se entrevistaban, se buscaban otros ángulos, etcétera. Y así fue como nació. Historias se empezaron a contar de esa manera, sobre todo en sucesos. Pero el programa, 9 meses después que llegué yo ahí al programa, a la dirección,
lo convertí en una cuestión que no era solamente de sucesos, sino de historias de la vida cotidiana. Y cuando son historias de la vida cotidiana, la gente se vio en televisión, se vieron, fueron parte, se adaptaron, se sentían como un club. Y ustedes saben que uno de los valores noticiosos es la cercanía, el sentirse parte. Y ahí fue el secreto para mí ese fue el secreto, sentirse parte, el adaptarse, el hacer un club con todo el país, ¿verdad? Cualquier persona podría ser parte de una transmisión de televisión, de su historia podría ser llevada a la pantalla. Y eran otros tiempos también donde la televisión abierta tenía audiencias sumamente altas. Ahora, las audiencias en televisión abierta o por cable han bajado considerablemente la cantidad de personas, los alcances y por supuesto también las fidelidades, que son los dos puntos importantes de los análisis de audiencias. Entonces eran otros tiempos y, y como nos adelantamos a esa época, resultó muy bien. Tanto que, por ejemplo, Canal 7 y otros canales que en su entonces habían, copiaron el formato 10 años después, tal vez más. No sé ahorita cuántos años tendrá, por ejemplo, Más que Noticias. E incluso los noticieros empezaron a adaptar los formatos como parte de la noticia. Se contaba la noticia con sus valores de qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, pero se le dio luego especial énfasis al quién o al quiénes. Y fue cuando empezó a contarse historias dentro del formato noticioso. Actualmente usted ve las noticias de todos los canales y sobre todo en su mayoría Canal 8 que tiene que, por recursos, tiene que extender un poco más las noticias, etcétera, están contando historias. Alerta 8 está contando historias. Más que Noticias cuenta historias. Mm, es más, ahorita yo pensaría que menos está contando historias es las historias, porque por reducción de recursos, antes que podían o contábamos 15, 16, 17 historias, ya en los últimos tiempos, ya cuando yo me salí de Repretel, se estaban contando 8 historias, 7 historias debido a los recursos. Entonces, yo creería que incluso siendo un formato tan llamativo, tan diferente en aquel momento, se descuidó, se descuidó por la cuestión de los recursos y se vino un poco abajo y otros canales lo aprovecharon y más bien ellos se fueron arriba con eso. En base a a lo que nos está diciendo, ¿qué historias considera que nos están abordando ahora, en tanto en los formatos de historias de diferentes medios de comunicación y también en las noticias? ¿A cuáles temáticas ha respondido como mejor la audiencia o los formatos? Los personajes es la vieja confiable, la pomada canaria. Cuando usted tiene un buen personaje que es gracioso, entretenido, diferente, se sale del montón, con cuenta chistes, que sea gracioso, que sea entretenido, son las historias más exitosas. De hecho, usted lo ve en redes sociales, las historias más exitosas es las que incluyen un personaje, ya sea en formatos cortos como para TikTok, Facebook o no sé, o Instagram. Pero los Sí, de personajes es la pomada canaria. Sí, por ahí va esta parte de los formatos como novedosos, va por ahí la siguiente pregunta. ¿Hay alguno de estos formatos que usted considere que aquí en Costa Rica se podría potenciar más? Como alguno que le haya quedado tal vez una idea por ahí que se debería explotar un poco más acá en lo nacional. Yo creo que en Costa Rica somos muy tradicionalistas con respecto a la producción y por eso es que cuando un productor hace cosas diferentes sobresale, porque no hay, ¿qué es lo que hace, por ejemplo, Canal 7? El adquirir formatos comprados. Repretel no gasta en los formatos comprados, pero los copia, le cambia el nombre y los copia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se puede bajar la calidad porque los formatos cuando son adquiridos tienen cierto nivel que se tienen que cumplir. Entonces es muy peligroso para bajar la calidad, se puede bajar la calidad. Y yo creo que la creatividad en los formatos de entretenimiento estamos muy por debajo de la media en países como Argentina, países como México, eh,
Por Centroamérica estamos bien, digamos, es muy parecido todo. Y, y ni qué decir de formatos asiáticos como en Japón, ¿verdad? Donde la creatividad explota Sí. y hay tanto público que cualquier programa para target diminutos es un éxito porque son muchas personas. Pero en formatos de entretenimiento estamos muy por debajo de cualquier país desarrollado. Y en base a esto, bueno, vemos que a través de la tecnología y el streaming actualmente, los jóvenes ya casi no ven televisión ni escuchan radio, pero sí muestran una gran diversidad a sintonía geográfica por edades y por sexo. ¿Cómo se podrían utilizar las métricas actualmente para medir la audiencia, pero que no sean mediante rating y las redes sociales? Ya se está utilizando. De hecho, si las televisoras vendieran solo con rating ahorita, no venderían nada, ninguna de las televisoras de este país. Me acuerdo, por ejemplo, que un programa como cuando estaba Latin American Idol, que estaba María José, por ejemplo, cantando, y nosotros la trajimos acá al programa de Argentina. Ese día pegamos nosotros en audiencia, en rating, en hogares, 37 puntos, que es una loquera. O sea, actualmente un partido de selección en el canal líder digamos, en Canal 7, por ejemplo, que está liderando la franja de deportes en partidos, podría andar en 21, 22 puntos, Oh, 18, wow. 17, Sí, entonces 16. muchísimo. Claro, Bastante, porque bastante más. sí, ahora y el problema que están teniendo ahorita las televisoras es que su punto más amplio de audiencia son personas de 45 años y más. Sí. ¿Verdad? Hombres o mujeres. Las audiencias jóvenes están viendo otras plataformas, pueden estar viendo televisión, mas no necesariamente pueden estar jugando, pueden estar viendo Netflix. O sea, el televisor siempre se usa, el televisor siempre se usa como primera o como segunda pantalla, ya sea para un juego, ya sea para ver una película en cualquier plataforma. Es muy difícil, es muy difícil. Yo en algún momento pensé que la televisión tal y como la conocemos iba a desaparecer. Ahora ya pienso que no es cierto. Yo creo que la televisión se va a mantener para grandes formatos o para eventos muy importantes, ya sean de política, deportes o Ujú. entretenimiento. Ahí es donde se va a mantener y va a ser su fuerte. Y noticias, probablemente noticias. Sin Sí. embargo, la rapidez noticiosa la ha perdido y no sé por qué la han dejado perder las televisoras con respecto a las redes, porque a final de cuentas las salas de redacción son las mismas que hacen las noticias para redes. O sea, el periodista que está en la calle haciendo la noticia para tele es el mismo que la hace para redes. Creo que probablemente le da prioridad a la red para informar primero y deja la televisión de lado, pero con la tecnología que hay ahora de transmisión, que usted no necesita una móvil, solo necesita una mochila, puede transmitir por datos como RTSM o lo que sea, o con Live View, o con teléfono celular, con programas de teléfono celular. La televisión se dejó perder la inmediatez con respecto a las redes sociales. Digo, se dejó porque tiene los recursos para hacerlo inmediato, pero ningún canal se ha preocupado para eso. La parte de crear los formatos en vez de pagar las franquicias. Eso queríamos saber como específicamente cuáles, o sea, nos habló un poco al respecto, pero como qué ventajas y desventajas específicas usted considera que tiene ese formato que se utiliza. Ok, ¿qué es lo que pasa? Canal 7 o Teletica Formatos, ellos compran los formatos. Ujú, ¿Quién sí. quiere ser millonario? No sé, no sé cómo se llaman los otros, Bailando por un sueño y Ajá, esas. sí. ¿Ok? Entonces, cuando ellos los compran a la televisión inglesa, a la BBC, la televisión gringa o japonesa, a ellos les dan un instructivo con todo lo que tienen que hacer. Es decir, el set se fabrica de esta manera, la iluminación es de esta manera. La luz debe tener ciertas marcas. Las cámaras que se utilizan son de cierta marca, calibradas con cierta temperatura de luz, Oh, con wow, ciertos... ok, súper específico. Claro, es Hay un que black book, cumplir es un instructivo ciertas paso recomendaciones. por paso, paso por paso. O sea, el productor se convierte en un seguidor de instrucciones robotizado. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y además la persona al que le compraron el formato o la empresa tiene que venir a ver
antes de que salga el programa si se adecua a sus características o las características escritas en el libro de marca. ¿Qué usos o herramientas de la inteligencia artificial utiliza ahora como CEO de FDR Studios, Stream Studios, perdón, y para la producción? O sea, ¿cómo se ha adaptado Todo, a esta ustedes se nueva imaginen, dinámica? todo lo que ustedes se imaginen, nosotros somos una empresa pequeña en crecimiento realmente. No solo hacemos producción, no solo hacemos streaming, en realidad nacemos como streaming, pero hay un montón de ramificaciones que tenemos, que hacemos, gestión de prensa, publicity, mercadeo, cursos, damos cursos de inteligencia artificial, damos cursos para emprendedores de cómo utilizar o de cómo manejar redes, de cómo manejar videos, de cómo editarlos, de cómo hacerlos, etcétera. Entonces, más bien, el streaming y el podcast es un público es el 25% o el 20% de todas las acciones que hacemos. ¿Cómo manejamos la inteligencia artificial? Mira, desde inteligencia artificial como Clean, no me gusta utilizarla para guiones, que primero tengo una buena idea o tenemos una buena idea, el grupo editorial, que somos 2 o 3 personas, y después de eso utilizamos Cloud. No me gusta utilizar el GPT para cuestiones de creatividad, me parece que es mejor Cloud. Y si hay que hacer imágenes, se hacen las imágenes, se pueden, si es algo como un podcast, se pueden embellecer o postproducir con algunas inteligencias artificiales. Si hay que hacer animaciones, etcétera, las hacemos con inteligencia artificial. Si hay que corregir los audios, por ejemplo, Sí, todos los súper metemos bueno. en otra inteligencia artificial y las dejamos pues perfectos. Entonces, todos los recursos de la inteligencia artificial los usamos, pero ¿qué te digo? No lo usamos como la idea principal. Me gusta Como un potenciar la apoyo. inteligencia natural. No, no Ujú. es un apoyo porque sí, son herramientas que utilizamos muchísimo. Eh, Un pero potenciador del producto. sí, me gusta utilizar la idea, que la idea sea natural. Es decir, que venga del cerebro humano. Y eso sí, la potencializamos en redes como Cloud. Con Clean hacemos cualquier cuestión de imágenes, con no sé, ahorita le puedo decir, ¿cómo se llama esta? Podcast, Adobe Podcast, Adobe Podcast, Ujú. muy buena, corregimos, sí. corregimos audios o con inteligencias chinas, que me gusta mucho usarlas porque son muy locas. Entonces, ¿qué te digo? El otro día me contrataron para hacer la gestión de prensa y redes para la Expo Turrialba. Y entonces tenían Qué chidas. un rodeo y corridas de toros. Entonces hicimos unos toros bajando del volcán y el volcán hacía erupción y los toros venían corriendo y en eso aparecía, me explico, cosas Me que con una encanta. cámara no se podrían hacer. No se podrían hacer. Hubiéramos hecho algo ahí más chafa, bueno, yo no sé si usan la palabra chafa, pero quedó muy bien, quedó muy bien. Pero sí, ahora no se paga tanto en personal, pero sí pagamos mucho en licencias. O sea, de cada mes nosotros pagamos 20, Sí, no, 18 licencias, en realidad es lo que pagamos. Entonces, una por otra, una por otra. sí, hay un balance definitivamente, Ujú. entonces. Y bueno, entre todo este mar de herramientas, de recursos, ¿usted qué consideraría que nosotros que estamos en formación, qué es lo esencial que tenemos que tener de conocimiento? O sea, puede ser si de herramientas o en general, digamos, formativo, académico, que nos permita integrarnos cuando ya vayamos al mercado laboral. ¿Qué se está buscando en este momento? Bueno, para mí lo más importante es la creatividad. Para mí esa es la herramienta de cualquier periodista o de cualquier productor o de cualquier publicista eh, o de bueno, relacionista público también. Lo otro es que las bases no cambian, las bases no cambian. Hay que saber utilizarlas nada más, pero hay que aprenderse las bases, que este es un plano medio, que este plano le da importancia al sujeto, que si pongo la cámara arriba le quita importancia al sujeto, que no tengo que cortar las líneas naturales a menos de que sea para un efecto. Carreras o oficios aquí en Costa Rica, porque no hay escuelas profesionales como los camarógrafos. Yo siento que el camarógrafo en los países desarrollados le quedan 8 años.
pensé que iba a haber más tecnología en este mundial de cámaras robóticas, PTZ, Sí, con Ujú. chip, lo pensé, en eso me decepcionaron, pero en cuestión de 8 años, 2 mundiales más, creo que las cámaras, aunque sea con esos lentes amplios y todo, se van a manejar por seguimiento de inteligencia artificial, por chips en los balones, etcétera. Entonces creo que los camarógrafos deben estar un poquito preocupados en aprender otras cosas, en potenciar sus habilidades para no quedarse atrás con eso. Al reincorporarse al mercado laboral, fuera de un solo medio de comunicación tras 25 años, ¿qué conocimientos y habilidades tenía que se potenciaron y cuáles sintió que le faltaban o desarrollar o pulir como productor independiente? Dichosamente, el puesto y lo metiche que soy, me, aprendí muchísimas cosas en el mercado. Aprendí de publicidad, de mercadeo, de publicity, de manejo de redes, de cómo se manejan las audiencias, de cómo se miden los ratings, qué le interesa a las agencias de publicidad, qué le interesa a los comerciantes, cómo funciona la prensa por dentro, cómo funciona la prensa por fuera. Y aunque no lo crean, esos secretos el 50% de nuestros trabajos tiene que ver con algunos secretos, que sea cómo se manejan salas de redacción para incorporar ahí informaciones que podrían ser de algunos de nuestros clientes y potencializarlas o dar un tipo de publicidad camuflada, ese tipo de cosas. Este, ¿qué me faltó? Y tal vez no es por estar en los medios, es porque la tecnología cambia un montón y he tenido que aprender completamente. o por YouTube o preguntando a la misma inteligencia artificial de cuestiones tecnológicas que corren mucho más rápido de lo que uno puede aprender. No, creo que la mentalidad mía siempre ha sido muy adaptativa y he aprendido a adaptarme, a transformarme y lo he hecho a lo largo del tiempo con formatos, con muchas cosas. Entonces, es solo cuestión de tener la mente abierta. Yo creo que esa es la diferencia entre compañeros que les ha pasado lo mismo que a mí. Ya yo estaba preparado. Yo FR lo fundé hace 3 años. No es tan nuevo. Tengo 3 años, ya voy a cumplir 3 años. Y lo que pasa es que ahora le metemos un poquito más de tiempo y cariño. Y bueno, le agradecemos muchísimo por compartirnos todo este tiempo acerca de los retos que ha enfrentado, su trayectoria, y ha sido un honor tenerlo aquí presente. Sí, muchas Bueno, pues muchas gracias más bien por tenerme en cuenta. No, no sé qué, seguro fue la profe que les contó de mí, porque y ahora con tanta información y tantas cosas, ¿verdad? Antes la televisión y los medios de comunicación convertían a cualquier hijo vecino en una persona muy popular. Ahora la popularidad viene de otras cosas, Ujú. ¿verdad? De TikTok y este tipo de cosas, y que usted hizo un baile bonito y ya pegó, se hizo viral. Sí, Entonces, a veces es complicado eh, ver cómo cualquier persona puede convertirse en un informante, pero es responsabilidad de nosotros hacerlo bien, Bien, hacerlo de la manera correcta. exactamente. y bueno, muchas gracias a Frederick Fallas, CEO de FDR Stream Studio, por compartirnos su visión y sobre toda la carrera a lo largo que ha tenido estos años, y la visión con los retos de la industria, la producción audiovisual y digital, porque vivió todos los cambios y sí, muchas gracias. A usted, bueno, a ustedes dos, muchísimas gracias más bien por tenerme en cuenta. Espero que sirva de algo la conversación y No, que claro que sí. eh, no nos agarre, Muchísimos. no los agarre desprevenidos los cambios tecnológicos, porque si a nosotros, los que somos más entradillos en años, nos revolcó, a ustedes, pues esto es como un tsunami. Los cambios van a ser inmediatos y van a ser sorpresivos y van a tener que tomar decisiones y hacer golpes de timón en cualquier momento, ¿verdad? En tiempos muy cortos. Así que es importante que estemos preparados todos y estoy seguro que el estudio es una de las formas para estar preparado. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. esta ha A sido ustedes dos. una entrevista del énfasis de periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
de la Universidad de Costa Rica. Somos Luis Daniel Vargas y Emily Hell Loría, estudiantes del curso de Introducción al Periodismo 2026. Muchas gracias. Muchas gracias. Como